Y pues sin más, carnal, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Pues vamos dándole. ¿Qué temas por ahí traes? Traes dos temas muy importantes. Uno me llamó la atención porque justamente estaba viendo las noticias mientras estaba haciendo mis necesidades, porque ya sabes que el tiempo lo tenemos súper corto, pero alcancé a ver algo, pero quiero saber un poco más de detalle de lo que tú ya traes de esta nota. Te entiendo, Gafe, porque la racita que nos ve piensa que nomás grabamos y ahí termina el jale. No, yo se lo decía a la mamá de mis hijos que, pues carnal, la neta, termino a veces más cansado que hasta cuando estaba activo en la policía, güey. Porque, o sea, me dice, pero es que, ¿qué te cansas? Pues no creas, o sea, estás grabando, estás haciendo esto, el otro. También, pues recuerden que tengo mi canal secundario Y dice mi de... cuñada, ¿no? Y sigue en la misma, ¿no? O sea, no me dices qué haces, ¿no? Esto y el otro no es como que una gran definición. No, Pero pues tú cierto, o sabes sea, que... tienes tu canal secundario, güey. Sí, o sea, grabar, que los pendientes que salen de lo que viene siendo tras las líneas, en Que ya vamos a llegar a cositas. 100,000. Casi a los 100,000, Gafe, pues estamos ahorita creo que 92,000 ya casi. Ya casi los 92. Entonces, estamos ya a poquito de los 100,000 de tener ahí la placota. plaquita, güey, esa plaquita hermosa. Y si no llega, pues la mandamos a hacer por AliExpress, ¿no? Así Hay es. bronca. No te Pero, pues qué chido, Gafe. Y te decía, Es tu canal, me emocioné por lo de la plaquita, pero... Pues sí, también mi canal, pues también es desgastante porque tengo que ir a los lugares. A veces tenemos hasta que caminar un buen tramo, Gafe, porque hay lugares donde no puedes entrar con vehículos. Todo lo que viene, que es la edición. Pues todo lo que ustedes ven, si tienen una duda de más o menos qué es lo que pasa, pues vayan, los invito a mi canal secundario Aventuras Urbanas para que vayan a ver, pues de qué les estoy hablando. Pero te entiendo, Gafe. Una noticia que me causó mucho... Pues se me hizo muy extraño, Gafe. O sea, yo cuando vi el título dije, una detención más, una detención menos, ¿no? Pero, pues ya cuando vas entrando a las notas, a las fuentes, dices, está acá, o sea, está acá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de Culiacán, Gafe. En días pasados, de una persona muy peculiar, Gafe. ¿Por qué digo muy peculiar? Porque él es uno de los hijos de uno de los capos que fueron importantes en el país. ¿De quién estoy hablando? Del el Mocho, como mejor se le conoce. Esperemos no nos censure esa. El Mocho. El Mocho, le vamos a decir, Gafe. El Mocho fue detenido allá en Sinaloa. La gente empezó a especular. Estamos censura, recuerden. Sí, empezó a especular muchas cosas, Gafe. El gobierno hasta ahorita no se ha pronunciado oficialmente, salió una preliminar donde pues únicamente dijeron que lo habían detenido y que había salido herido en la operación y fue todo. Lo que extraoficialmente se está hablando, Gafe, que fue un operativo de alto impacto para detenerlo a él. Se habla de que estaba alineado con la facción de los menores, Gafe. Eso es lo que se está hablando, a ver si... O sea, si ustedes ven como que es porque... Hubo un corte y unos subtítulos aquí. Ya saben de qué estamos hablando. Y entonces, Gafe, es porque a veces me autocensuro porque ya no sé ni qué es lo que podemos decir, ni cómo decir las palabras, pero detienen a este personaje en una operación de alto impacto, la Marina y el Ejército Mexicano. Yo vi un video, Gafe, de hecho hasta yo dije, yo tenía mucho que no lo veía, donde se ve un helicóptero de las Fuerzas Armadas que desde ahí, güey, les están pegando, güey. No se ve a qué, pero se ve que les están pegando con la mini, porque se oye que está dándoles con todo. Efectos de sonido bélicos, ¿no? Entonces, digo, el gobierno dice, Gafe, que no hubo ni un solo herido, que únicamente él que salió prendido, pero las personas que estuvieron cerca de ahí dicen que hubo muchas personas desvividas, muchos heridos, que fue todo, pero todo un desmadre, vehículos asegurados, muchos fierros, ya saben lo que normalmente se asegura. Y lo que se niega. Ajá, y se niega en este tipo de operaciones. Fue rápido porque de hecho lo sacaron en helicóptero a la Ciudad de México. No sabemos qué tanto peso tenía este personaje dentro de esta facción, pero a mí se me hace extraño, Gafe, todo esto que está pasando. Se están viendo resultados, Gafe. Se están viendo resultados desde que entró esta nueva administración porque se han visto muchas detenciones de cabecillas medianas de las organizaciones. Ahorita cabecillas fuertes no hemos visto, pero sí cabezas medianas han caído de diferentes organizaciones. Entonces yo creo, o tú crees, Gafe, que todavía sigamos con ese lema de abrazos, no plomazos. Pues mira,
Realmente, o sea, contestando la pregunta que me estás haciendo, yo vi la nota, no vi videos, vi la nota periodística. Como tú lo dices, no me llamó mucho la atención, no por quien fuera, porque realmente, o sea, yo desconocía que el hijo de este señor se dedicaba también Y más a este porque, tema, ¿no? perdón que te interrumpa, Gafe, recordemos el pasado de ellos. Sí, sí. Recordemos que su papá, o sea, es lo que uno va aprendiendo a lo largo de tras las líneas porque terminas estudiando estos personajes que fueron importantes dentro del cambio que ha habido en el país. Entonces te das cuenta que él tuvo una carnizada contra la facción de los papás de los menores, con el papá de los menores. Entonces es ahí cuando dices, pues cómo cambian los papeles y fueron enemigos y se derramó mucha sangre y el hijo termina trabajando con esta facción. Sí, claro. Entonces, como tú dices, llama mucho la atención el que se den este tipo de operativos. Pero mira, yo lo digo desde mi punto de vista y también por las cosas, no solo que uno termina conociendo por el sistema, me refiero, vuelvo a hacer hincapié en esto. Una cosa es aquel médico que él sí me puede contar cómo es el servicio de salud en un hospital del IMSS. Él nos puede contar, o sea, yo puedo sacar especulaciones, pero él sí nos puede contar lo que se vive, lo que no se dice. Entonces, pues lo mismo en el tema de seguridad. No soy un experto, pero conozco más que muchos que se llaman expertos y que fueron a universidades que lo han estudiado únicamente desde un escritorio, pero recordemos que lo que se ve y las versiones oficiales y los datos oficiales, pues terminan siendo manipulados por el gobierno. Al final de cuentas, aprendimos mucho. Yo en mi caso, estando en el medio castrense y también en seguridad pública, escoltando a un político, y créanme que muchas cosas que aprendí, hoy en día me doy cuenta que muchas estaban mal. O sea, me refiero a lo que yo creía, a lo que yo pensaba. Y esto porque ha sido, nuevamente, se los vuelvo a decir, a veces te terminas sentando con personas que no sabes quiénes son hasta que te empiezan a platicar, o un tercero te platica ya que se fue esa dicha persona y en todo momento quizá X jamás dijo absolutamente nada, tú pensaste que era una persona que se dedicaba a otra cosa menos a lo que te están comentando una vez que se va, pero también ha habido estas personas que te lo platican de frente y te dicen yo soy, yo hago, yo esto, y es donde nos hemos dado cuenta que en muchas cosas van como las hemos platicado, pero tienen un mensaje muy turbio al final de cuentas. Tiene algo muy turbio que no se puede contar, una historia muy turbia que no podemos contar y no por nosotros. Bueno, sí, al final es por nosotros porque pues nos gusta estar donde estamos vivos y al final de cuentas pues nos terminan platicando una u otra cosa en situación de confianza y pues no podemos decir más, pero tú sabes que ha habido esos baldazos de agua que yo creía que tal persona era tal y te das cuenta que no, ¿sí me explico? Entonces, para no dar más detalles, entiendo esta situación, carnal, entiendo de que estén llevando la detención de este personaje en Sinaloa, del Mocho, tenemos que cortar lo otro por censura con la plataforma, pero lo que sí te puedo decir es de que hay algo más turbio, o sea, algo que la gente quizá no está analizando previo a, hay cosas más turbias, porque al final de cuentas, miren, o sea, es el ejército mexicano, no traigo el dato, pero no es muy difícil de encontrar. Si ustedes lo buscan en internet, o aquí les está apareciendo en este momento, vean la cantidad de helicópteros con los que cuenta la Fuerza Aérea. O sea, no tengan en su cabeza la idea de que tenemos cientos de miles de helicópteros porque no funciona de esa forma. Al menos en el tiempo en el que yo estaba activo, creo que teníamos 3 o 4 Cougars o 5 Cougars por lo mucho, y sin contar el del helicóptero que nos terminaron tumbando, al final de cuentas nos redujeron esa capacidad aeromóvil que teníamos. Sí, ahí quedan algunos Cougar, no sé si adquirieron algunos otros, pero la gran mayoría de helicópteros con los que contábamos en aquel entonces, y no ha cambiado mucho, pues han sido los famosos Bell 212, el MI, porque no crean, o sea, también estos Black Hawk o los halcones negros no es como que fuera muy común que se tengan en el medio. Ojo, este tipo de aeronaves normalmente las vas a encontrar en lugares o en estados o en ciudades donde se considera zona de alto impacto para nosotros, o una donde las operaciones, como se le cambió al último el nombre para reducirla. En México esto cambió en el sexenio de Peña Nieto, al final era lo mismo, operaciones de alto impacto. Entonces, este tipo de aeronaves están destacamentadas en este tipo de lugares. Algo muy curioso
y que tengo que hacérselos mención. O sea, no sé si recuerdas cuando hablamos de la operación que ocurrió allá en Culiacán, que yo decía, oye, güey, pues es mover operadores especiales y demás, pues ya hubo quien, o sea, ya hubo un hermano que me dijo, carnal, el tema está así porque en Culiacán está tal base, tal destacamento de los hermanos de la FER, es alguien muy especial, es alguien pues que perteneció a ese tipo de unidades y me hizo esta corrección. Yo desconocía que había una unidad de la FER justamente en Culiacán. Entonces, ahí dato que yo decía, yo desconozco, pues ya ahora entiendo el por qué este tipo de operaciones. Pero bueno, retomando el tema, pasa lo mismo con los helicópteros. Los boludos están en ciertos lugares donde es una zona de alto impacto. No crean que tenemos a destajo. Hay ocasiones, y esto le ha pasado mucho al cuerpo de fuerzas especiales que en su básico no están llevando aeromóviles, o sea, lo ven todo en el aeromuro, o sea, en la zona de adiestramiento, pero a lo mejor les toca hacer aeromóvil ya en el momento de una operación o les toca hacer aeromóvil cuando les toca el adiestramiento a nivel batallón a todos. Pero ¿por qué pasa esto? Justamente por lo que les acabo de decir. No hay aeronaves. Y para que hubieran detenido a este personaje, estás empleando una aeronave en un operativo. O sea, es algo que ya trae inteligencia de por medio, ya sea inteligencia militar o inteligencia de alguna institución, corporación, etcétera, que por lo regular siempre va a ser militar este tipo de información, pero sabemos que previamente ya se tenía algo, güey. Para que Trabajos de saques, investigación. sí, ya había un trabajo de investigación. Entonces, para que te lleves, tú como operador especial, porque estamos de acuerdo que los que lo terminaron sacando fue la Fuerza Especial de Reacción del Ejército Mexicano o fue la Fuerza Especial de Fusileros Paracaidistas justamente de la Brigada de Chutes. Entonces, fueron uno de ellos dos. La aeronave era del Ejército Mexicano, eran operadores especiales. ¿Qué nivel? Aún no sabemos qué nivel. ¿Crees que la Marina a lo mejor estuvo de apoyo? No creo que haya estado la Marina, es que desconozco, tendría que ver pues, Imágenes donde se imágenes vean, ¿no? para ver quiénes están involucrados, cómo están uniformados, pero justamente o fueron los de la Fuerza Especial de Reacción o fue la Fuerza Especial de la Brigada de Chutes, que son los que trabajan en este tipo de operaciones, güey. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, ya cuando traes toda la información, sabes hasta con cuántos elementos probablemente te vas a topar. Y siempre por adiestramiento, o sea, hablando militarmente, nuestra estrategia nunca va a ser ir a menos, o sea, siempre tenemos que ir 3-1, güey, nunca podemos ir con una desventaja. Entonces, siempre que tenemos la información, te preparas para esa operación. Entonces, Gafe, no es como las operaciones que vemos en las series o en las películas de gobiernos, bueno, países extranjeros que operan en pequeños grupos de operaciones de 6, 7 elementos de operadores especiales. No, eso es mentira. Eso no pasa aquí en Ni México. siquiera pasa tanto con ellos, güey. O sea, normalmente hasta cuando operan los gringos, siempre van con un equipo de reacción, el que los va a terminar sacando del pedo. Dependiendo mucho la situación, carnal. Realmente y ponemos una pausa, pero viene dentro de. Vi una entrevista de un ex militar colombiano, que para mí el término, ya saben, ex militar no me gusta, pero para que lo puedan entender, de un ex militar colombiano que se fue a Europa, ya sabes, donde se está llevando la friega, se fue de voluntario en la Legión, regresa y al regresar le terminan dando trabajo, un amigo suyo de Colombia le termina dando trabajo, consiguiendo trabajo aquí en México y pues resulta que lo reclutaron forzosamente y él cuenta pues cómo llevó a cabo operaciones justamente en Aguililla y todo este sector y cómo en un topón, o sea, él cuenta que en un topón se da con el ejército mexicano o con las Fuerzas Armadas, se manejan Fuerzas Armadas, sabemos que quien estaba operando en ese momento era Guardia Nacional y Ejército, porque realmente, o sea, lo digo muy honestamente, la Marina brilló por su ausencia en toda la administración de Obrador, pero no es porque la Marina no quiera trabajar ni porque sean malos elementos, es como se los he dicho, no es que el ejército sea mejor o la guardia, el presidente se inclina en cierto secretario, a lo mejor con quien mejor tiene relaciones, o sea, no es de quién es más fregón ni quién no, pero sabemos que en ese momento, pues el presidente se inclinó en el ejército y muchos resultados se fueron para la Guardia Nacional, aunque ellos no lo hacían, pero pues este colombiano platica justamente su historia de cómo terminó en el ejército y cómo se termina de un topón con las Fuerzas Armadas, perdón, terminó en la ñaña y cómo se termina de un topón
con las Fuerzas Armadas y desvivieron a varios colombianos y terminó vivo. Entonces, todo esto nos llama la atención cómo es que se van desarrollando todo este tipo de situaciones. ¿Me explico? O sea, o sea, todo lleva un orden y esto ya se los habíamos dicho, o sea, ya lo habíamos previsto, pero no es porque pues tengamos una bolita mágica. Realmente las cosas se están dando por algo, güey. Entonces, retomando este tema, güey, eh, cuando las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército Mexicano, está operando en este estado, normalmente sabemos que ya es una zona de conflicto. Y para terminarte una cosita más, lo que me llamó mucho la atención, y esto era lo que quería decir y se me estaba pasando, el colombiano dice, es más feo estar en México en esta situación de lo que se está viviendo que ir a las trincheras en aquel lado. O sea, el vato está tripeado, pero no está tripeado por todo lo que vivió de las trincheras acá en el viejo continente. O sea, el vato está tripeado por todo lo que vivió en este conflicto. Esto se los digo porque me causa impresión cómo ver militares extranjeros le tienen más respeto a lo que estamos pasando hoy en día en la actualidad en México, que ni siquiera el mismo ciudadano y el mismo militar o elemento de seguridad de México. Pero ¿por qué pasa esto? Porque ya lo tenemos tan normalizado, güey. Pero no es así. Y esto viene de la mano justamente con la pregunta de las operaciones. ¿Cuántos salen? Es que realmente no estás operando en un país extranjero como sabes de que va a haber una redada y van a llegar estos elementos a tumbar una puerta y a sacar quizá a una persona allá en Medio Oriente. No, es que se maneja completamente diferente y tienen tanta gente infiltrada que es muy difícil el poder llevar una operación tan quirúrgica de tan pocos elementos. Normalmente en este tipo de operaciones los que siempre salen al despliegue son fuerzas especiales, güey, pero no sale de uno solo, de 6. O sea, pueden ir de la mano con el cuerpo de fuerzas especiales para llevar a cabo la intervención, pero también se van a apoyar para la seguridad interna y la seguridad externa, porque existe seguridad interna y existe la seguridad externa dentro de la operación. O sea, tratan de apoyarse entre puras fuerzas especiales. Hablamos en este caso Sedena, los chutes, los FER y los fuerzas especiales, los del cuerpo de fuerzas, son los que llevan a cabo esta operación, pero no va uno, no van 5. Pero cuando ya sabes que hay cierta cantidad de malos en este lugar, pues no vas a ir con una desventaja, siempre vas a ir 3-1. Y lo mismo cuando tú traes los fierros, o sea, para que saquen la minigun y para que prendan y se escuche el primer prr, es porque ya hubo problema, güey. O sea, es porque ya hubo cagadero. El hecho de que terminen diciendo que no hubo personas heridas más que únicamente el sujeto del que estamos hablando, o sea, esto es una completa mentira. O sea, ¿cuánto fue el desmadre? No lo sé, pero ya para que prendas ese fierro que es la minigun y te agarres tirando, es porque ya hay un desmadre. Y lo que está en ese alrededor, muchas de las veces se podría decir que no es tanto que, en este caso, se hace una evaluación del entorno, dónde va a ser el choque, por no decir la palabra, dónde va a ser el choque, va a haber daños colaterales, sino para no llevar la operación. Si no hay daños colaterales, luz verde, güey. Entre menos daños colaterales haya, luz verde para tirar con la minigun. ¿Por qué pasa esto? Porque la minigun pasa como gelatina, sin problema pasa ladrillo. Y el block sin problema lo pasa. ¿De qué están hechas la mayoría de casas en México? De este tipo de materiales. Entonces, sin problema lo pasaría. ¿Esto qué lleva? Que pueda haber varios o mucho daño colateral y haya personas involucradas en esto. Entonces, para que hayan tenido que utilizarla, o una de dos, o era en un entorno que estaba hasta un cierto punto controlado, o simplemente ya no les quedó de otra más que utilizarla, güey. Entonces, yo no creo tanto que haya sido nada más un herido, y el que estamos hablando en este tema, creo que algo muy delicado pasó que lo están ocultando de esta forma. Y creo que esto nos daría pie a ir avanzando con el siguiente tema, pero me gustaría saber también qué opinas de esto. Pues fíjate, Gafe, que me quedo pensando en muchas cosas. Ahorita, casi al término del video, les voy a decir el porqué, mi conclusión de todo esto. Pero yo creo que más bien este personaje era una pieza importante dentro de esta facción, cara. Porque para que se haya llevado a cabo una operación de esta magnitud, donde ya incluyes a elementos de la FER y de los paracaidistas de su agrupación de
son fuerzas especiales también, Son ¿no? fuerzas especiales de los chutes. Entonces, yo creo que tenía mucho peso esta persona dentro de esta organización. Y hay cosas muy turbias, Gafe, dentro de todo esto que está pasando. Porque hasta ahorita, te digo, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno federal en la mañanera o algo de detuvimos a este personaje en un operativo, la Guardia Nacional se los encontró y lo terminan deteniendo. Algo, pero no ha habido nada de información. Entonces, se me hace muy turbio. ¿Por qué, Gafe? Porque ahorita, a este momento, me retracto lo que acabo de decir en el principio, carnal, de, de que están combatiendo, porque me agarro pensando, Gafe, y digo, no, porque vemos muchos estados del país, por ejemplo, Tamaulipas, por ejemplo, lugares fronterizos con Guatemala, Belice, Michoacán, ahorita Nuevo León, cómo se está poniendo. Y no se ha controlado, Gaf. O sea, no se ha visto que reforzamos tal estado. Güey, o sea, el otro día hasta me dio triste saber que San Fernando, carnal, San Fernando está quedando otra vez como Como un pueblo pueblo fantasma. fantasma. ¿Cuántos lugares en Chiapas no está pasando lo mismo, carnal? Pueblos enteros se están quedando solos, videos de ver cómo se están dando. Y el gobierno no ha hecho una pronunciación oficial de decir, vamos a mandar gente para que controle, vamos a mandar a la Guardia Nacional, al Ejército. Estos despliegues masivos y operaciones que estamos viendo que se han llevado a cabo, como por ejemplo la del Mocho en Culiacán, perdón, en Sinaloa, y muchas operaciones que han habido, no las estamos viendo en otros estados para tratar de controlar la Pero paz, Gaf. es que, mira, ¿cómo podríamos saber qué está ocurriendo en otros estados si existe muchísima censura? O sea, yo entiendo, me pongo del lado de la actual presidenta, o sea, me pongo del lado en qué sentido, que entiendes cómo está la situación, entiendes que a veces en la política el político quiere trabajar de una u otra forma, pero si terminas diciendo las cosas crudas y como son, la gente se termina asustando y lejos de que la gente lo pudiera apoyar, dicho movimiento, dicha decisión que se está tomando por parte del gabinete y de la presidenta, o sea, la gente termina quitándose apoyo. Entonces, muchas de las veces el político del lado que sea termina teniendo miedo de actuar justamente por perder el apoyo de México, en este caso el apoyo de su ciudadanía. Entonces, creo que la actual presidenta está tomando un país con demasiada violencia. Yo eso lo sé, Gaf. O sea, no puedes solucionar en un año lo No lo va a que lograr. no O se sea, ha podido en 15, güey. y no es que le estemos deseando un mal rollo a la presidenta, o sea, no es eso, es todo lo contrario. O sea, qué bueno que está llegando una presidenta en este caso que está actuando en apoyo con su gabinete de seguridad y que tiene gente que conoce del tema. O sea, recordemos que hay más policías, creo que militares en México, güey, creo. No sé, estaría bueno preguntar, investigar cuál es la estadística, cuántos policías tenemos desde municipales y estatales. La vamos a dejar para el O sea, la carrusel, vamos a dejar Gafe. para el carrusel, estaría muy, muy interesante, pero, o sea, retomando esto, o sea, tener una persona que conozca el tema de seguridad y que lo esté empleando con los policías, creo que es lo que falta. Tú me lo has dicho muchísimas veces y esto tú ya lo sabes. Creo que en un principio me preguntabas si tenías esta duda, ¿qué es mejor, un mando militar, un mando policial? Yo te voy a decir, depende. O sea, si el mando va a estar en el ejército, si es militar, pues está mejor allá, pero en la policía no encajaría porque es una forma muy diferente de operar y normalmente aquel militar que llega y toma mando de una corporación termina volviéndose demasiado corrupto y con demasiado poder en sus manos. Entonces, pues creo que el hecho de que haya una persona que conoce el tema de la seguridad, hablando en tema de policía, creo que el hecho de que tengan a alguien que conoce el tema y las propuestas que se vienen, creo que eso puede hacer mucho la diferencia, pero no tanta, carnal. O sea, más bien aquí lo que yo es lo que yo pediría, a lo mejor, o no a la presidenta, porque pues no funciona de esta forma, sino poner mi veladora ahí en la Catedral de Guadalajara, ¿no? Poner mi velita y esperar que aparezca una rosa en mi casa de que se le siga dando continuidad a este tipo de situaciones que están pasando, hablando en materia de seguridad, lo que esté ocurriendo. O sea, que se le dé esa continuidad porque pues sabemos que la presidenta no va a poder
terminar con Lo una que dos violencia que administraciones lleva lo han 3 hecho, carnal. administraciones, güey. O sea, Calderón, Peña Nieto y Obrador, güey. O sea, lo que en tres administraciones no le pudieron dar esa solución, tampoco lo va a poder hacer ella, pero creo que puede venir a hacer esa Mínimo diferencia. hizo una respuesta. Sí, o sea, para dejar ese camino bien cimentado para el futuro o la futura presidenta, güey, o presidente. Entonces creo que de ahí se empieza, güey, o sea, queriendo hacer este cambio, pero realmente entiendo por qué no dicen las cosas tan crudas como son, porque creo que la sociedad como tal no está preparada para ver tanta violencia como en realidad se está viviendo. O sea, Porque fíjate que mucha gente, Gafe, lo opina y dice desde su desconocimiento que por qué no aplican el plan de seguridad que se está llevando por parte de Bukele aquí en México, güey. Que a lo mejor si se tomaran esas medidas podríamos acabar con la país. Pero la diferencia es que no son pandilleros, Gafe. No son personas con escopetas, no son personas con rifles hechizos para que me entiendan. Son organizaciones, Gafe. Son gente que cada día, como lo dijimos manejan en millones. un video que se va a estrenar en estos días, tienen mucho dinero, tienen una Tienen su buena propia fuerza infraestructura. aérea, güey. Exactamente. Y cada día se van modernizando, cada día van contratando mejores personas capacitadas, como le dijiste el caso de este colombiano que terminan trabajando en las filas de las organizaciones. Esa es la diferencia de nuestro país al de ellos. Entonces una política de esa manera pues no aplicaría. Volverías a hacer lo mismo que hizo este Calderón en su momento. Mira, si llegara a pasar una política de cacería, como lo que está ocurriendo con Bukele, creo que más tardas en llevar a cabo, en desplegar a todo el personal que va a estar operando, que en lo que se fumen a la presidenta o el presidente, quien esté en ese momento, quien llegara a querer hacer una política de esta. Porque diste en un punto muy importante, o sea, no son pandilleros. Y ojo, no se le quita, No se le denigra a no nadie, se, y tampoco estamos haciendo menosprecia. menos lo que sea un pandillero allá y la que genera un pandillero allá y lo que ha generado quizá la Mara, o sea, lo entendemos, o sea, no le estamos quitando el dedo del renglón. La diferencia es que aquí son personas que ya tienen un buen adiestramiento, están bien equipados, tienen los recursos para hacerlo y creo que si se llevara a cabo una situación como la que está con Bukele, creo que pasaría algo peor que en Colombia, en los tiempos de ya saben quién. Creo que la violencia se dispararía como no tienen una idea, porque ya serían, ahora sí ya no tendrían ni cómo decir que no son actos de ya saben qué palabra, que empieza con T. Y como los niños estamos diciendo, ROR, qué feo, ¿no? Que exista esa censura, pero o sea, creo que empezarán estos actos a como no tienes una idea y creo que se descontrolaría la situación. No somos no somos El Salvador. Creo que desgraciadamente no saber quién tiene la mejor, pero estamos a un nivel que otros países nos voltean a ver primermundistas y dicen, ¿qué está pasando con México? O sea, ¿cuántas personas no voltean? Y eso que ven por encima lo que sale en sus medios, en sus diferentes países, pero verlo, vivirlo aquí en tu casa, vivirlo en tu ciudad, en tu municipio, en tu estado Normalizarlo, güey. y normalizarlo. O sea, creo que estamos a un paso que desgraciadamente no debería de ocurrir, pero está ocurriendo. Pero no culpamos a la Fíjate que presidenta. muy turbios estos temas, Gafe, muy turbios lo que te acabo de comentar del mocho, esto de estas políticas que están habiendo.